Bien, hoy vamos a dar inicio a esta nueva serie llamada Las parábolas de Jesús en el multiverso. Lo primero que quisiera aclarar con esta serie es que primero es como un título muy metafórico que además toma elementos que están o quizás estuvieron hace 2 años más de moda de lo que están ahorita, pero que muy de moda en torno al universo Marvel, que además creó toda una serie de personajes, de superhéroes, un mundo de ficción. Y dentro de ese mundo de ficción, pues aparece este multiverso que lo que plantea son eh, como yo, por ejemplo, Luis, pudiera tener otro Luis en otro universo o en multiversos, diferentes versiones de mí, que además unas pueden ser femeninas, otras pueden ser masculinas, otra inclusive no sé qué pueda hacer, pero que responderían a mundos paralelos. Esta fue la idea que quise tomar de allí, no que esto sea una verdad, eso es lo primero que quiero aclarar, ¿no? No es que estoy metiendo a Dios, o sea que Dios puede ser un Dios en un universo y en otro universo otro, no. El título invita pues ojalá se haya logrado despertar una curiosidad que quiere decir Luis con esto de las parábolas de Dios en el multiverso. Y lo que quiero es justamente, vamos a hacer un esquema en este episodio 1 de esta serie. Vamos a ir tomando algunas parábolas de Jesús, por no decir todas, voy a decir posiblemente sean todas las parábolas de Jesús, y vamos a ir tratando de añadir unas variables, o que en la parábola no queda clara, o qué pasaría si dentro de la historia cambiamos algo, movemos algo. ¿Cuál sería, por ejemplo, la visión o la presencia de Dios en esa historia si variamos alguna de las variables, valga la redundancia, de lo que Jesús expresa en esta historia? Y para iniciar, porque además fue la que me inspiró la idea, nuestro primer episodio, pues vamos a hablar de la parábola del hijo pródigo. Esta parábola rápidamente recuerdo para quien no la haya escuchado, porque puede pasar, habla de un padre que tiene dos hijos. Uno de estos hijos, que es el menor, reclama su herencia antes de que su padre muera porque él se quiere ir a rumbear. Él quiere gozarse su plata. Él está cansado de estar metido en esa casa sirviendo al papá, no le faltaba nada. El hermano mayor sí sigue allí, pero el menor, él quiere irse con sus amigos y rumbear. Y lo logra, el papá no discute la decisión. Vemos un padre que representa a Dios en toda su esencia, y Dios respeta la libertad. Este padre respeta la libertad de cada ser humano. No expresa el texto, y aquí empiezo a lanzar algunas inquietudes. El texto no dice si el papá estaba de acuerdo, no estaba de acuerdo, si lo llamó aparte y lo aconsejó, no hagas eso, te puede ir mal. No, eso no lo dice el texto. Lo que dice es que el padre respeta la libertad del hijo, y esto me parece muy gráfico a la hora de entender por qué existen algunas cosas en el mundo que nos descolocan: las guerras, las enfermedades o la violencia, los asesinatos, secuestros. Es porque Dios es extremadamente respetuoso de uno de los grandes regalos que Él nos dio, que es la libertad. Bueno, este hijo se va a despilfarrar el dinero, y aquí viene un punto de lo que dice la historia, que es lo que yo quiero un poco cambiar. En la imagen del hijo pródigo aparece un padre misericordioso, brutalmente misericordioso, que está parado en una ventana esperando día a día hasta que su hijo vuelva. Y efectivamente su hijo vuelve. Cuando el hijo vuelve, lo que el padre conoce y ve del hijo es que el hijo llega arrepentido, porque el hijo había previamente había hecho un ejercicio de reflexión y se dio cuenta de que había actuado mal. Ya cuando llega al extremo, que ya deseaba comer la comida que le daban a los cerdos, él estuvo como cuidador de cerdos, él dice: ya va, en la casa de mi padre no falta nada, voy a volver donde mi padre, le diré: Padre, aquí viene la reflexión, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme como hijo tuyo, colócame como uno de tus sirvientes, porque él lo que quería era comer y tratar de rescatar algo de la vida que había tenido. El padre, cuando ve, él escucha al hijo. Él escucha el arrepentimiento del hijo. No es que el hijo llegó, el papá no lo dejó hablar y lo abrazó, no. Él escucha al hijo. Y luego que escucha al hijo es que obra la misericordia de Dios. ¿Me explico? Es decir, Dios, en este caso representado por el padre, recibe al arrepentido
Y cuando lo ve realmente arrepentido, ahí sí pues bota la casa por la ventana. Manda a matar el mejor ternero, le coloca un anillo, signo de poder, de herencia, de riqueza, le coloca las mejores ropas y manda a hacer un banquete. Ya no me detengo más con la posición del hijo mayor, que no estuvo de acuerdo, cuestionó al papá, pero sí me quedo con la posición de lo que realmente ocurre en la historia que Jesús habla. Ahora vamos a hacer el multiverso. Vamos a colocar otra variable. Este hijo migra, recibe el dinero, pide la herencia, lo recibe, se gasta toda la plata en mujeres, como lo dice el texto, en mujeres y mala vida, pero cuando se queda sin dinero, en vez de haber entrado en esta fase reflexiva de, oye, me equivoqué, voy a pedirle perdón a mi papá, es un descarado, en este multiverso, es un descarado y va donde su papá y le dice, papá, me quedé sin real, tengo muchas deudas, necesito que me ayudes. ¿Cuál hubiese sido la respuesta del padre? El propósito de esta serie es demostrar que Dios en el multiverso seguiría siendo el mismo Dios, sin variantes, porque Dios es coherente a su verdad. En este punto quiero recordar, por ejemplo, un momento donde a Jesús se le acerca un muchacho a decirle que por favor interceda con un familiar, no sé si era un hermano, por un tema de una herencia. Y Jesús le dice, ¿quién me ha hecho parte juez entre ustedes? O sea, como que yo está debatiendo cosas materiales. Entonces, si nosotros nos conseguimos un padre que le llega y ponte tú en el lugar humano, además Jesús decía, si nosotros que somos malos, nos decía a nosotros, pues si ustedes que son malos le dan cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial no les dará cosas buenas. Entonces Dios no es un alcahuete, Dios no nos refuerza en el pecado. Dios siempre va a buscar que salgamos del pecado y a veces esa salida del pecado es con dolor. Es como el adicto que va a dejar las drogas y tiene que dejarla de manera radical. Y los primeros días va a sudar frío, va a convulsionar, va a estar súper mal geniado hasta que el cuerpo se va desintoxicando. Si este hijo hubiese llegado a una actitud de pedir más plata porque tengo deuda y porque me quedé sin real de lo que tú me diste, porque además siento que me diste poco plata y me fregaste con esto de la repartición de la herencia, posiblemente la actitud del padre no hubiese sido tan misericordiosa, hubiese sido una actitud de corrección desde el amor. Le hubiera dicho, quizás, tú eres un sinvergüenza, tú lo que hiciste fue pedir la herencia y ahora vienes acá a pedir más sin darte cuenta y sin reflexionar lo que realmente estás haciendo con tu vida. Quizás hubiésemos visto más la figura de un Dios del sermón a un Dios, como diría San Pablo, y estoy citando a San Pablo, que nos amonesta y nos corrige porque nos ama, sin perder el lado misericordioso. Pero es que el lado misericordioso de Dios ya es donde quiero llegar, porque muchas veces la parábola del hijo pródigo se usa muchísimo para hablar del amor de Dios, que sin duda es infinito, pero que pareciera ser sin condiciones. Y pareciera que puede llegar a Dios el que sea, como sea, y de la manera que fuera, y Dios siempre, y me perdonan, lo voy a decir con mucho respeto, como un tontito, tenga, mijo, aquí tiene más platica y vaya para que siga gastando dinero con prostitutas y con borracheras y con fiestas y rumba. Dios no es así. O sea, Dios, para que podamos ver ese lado misericordioso, por eso hablo de la importancia de variar un poquito el mensaje para que se entienda. O sea, ¿qué hubiese pasado si el hijo que hubiese regresado no hubiese regresado arrepentido? ¿Hubiésemos visto al mismo padre abrazándole y mandándola a matarle mejor ternero? Estoy seguro de que no. Estoy seguro que este padre hubiese sido un padre más, eso sí, firme, correctivo, si hubiese visto la verdad y la justicia de Dios brillar allí. No estoy diciendo que lo hubiese matado, ni que lo hubiese pateado, ni mucho menos, pero no iba a ceder a sus caprichos hasta que no lo viera quebrado desde el punto de vista de su arrogancia, de su soberbia y de su sinvergüenzura. Entonces, como podemos ver en este primer episodio de esta serie, aunque variamos la variable en cuanto a la respuesta del hijo, aún variando el tipo de hijo que regresa con el padre, vemos un mismo Dios que lo recibe, un Dios que de manera integral, como persona que es,
y como me gusta decir, con esas tres características que tiene, que es amor infinito, verdad infinita y justicia infinita. Entonces, en el pasaje del Hijo Pródigo, con la imagen que nos da Jesús, vemos aflorar es la imagen del Dios amoroso y misericordioso, que lo es, porque es su atributo. Pero en la imagen que yo estoy planteando de un hijo que regresa con otra actitud, el amor queda allí en reserva, no oculto ni privado, pero previo a él aparece un amor centrado en la verdad, en la justicia y en la corrección. Esa corrección no hace que el padre deje de amar a su hijo, al contrario, sería firme y lo corrige porque lo ama. Entonces vemos acá que en este multiverso de la parábola, pues Dios sigue siendo el mismo, como dice el libro del Apocalipsis, el que era, el que es y el que ha de venir. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.